Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a continuar con nuestra serie y hoy será la última de esta serie de doctrina básica. 4 semanas hemos estado hablando sobre ello y si Dios nos los permite empezaremos un estudio en el libro de los Efesios, si así Dios nos los permite. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Amén. Dice así la palabra de nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, haga el efecto necesario en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Que tu Espíritu Santo, Señor, despierte en nosotros, Señor, el entendimiento y tanto el querer como el hacer para poder poner por obra, Señor, cada parte de esta exposición, tanto en mi persona como en cada uno de aquellos que la van a escuchar. Señor, bendice al que está sintonizándonos a través del internet, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, las últimas 4 semanas hemos estado hablando sobre eh, doctrina básica. En la primera semana hablamos de que Dios es quien busca al hombre. En la segunda hablábamos de qué es el pecado y cómo luce en nuestras vidas, ¿verdad? Y la tercera es llamados y justificados para ser su pueblo, que fue la semana pasada. Esta semana estaremos hablando sobre la pertenencia y el crecimiento del cristiano. Estos dos términos no pueden ir separados, deben de ir de la mano. No podemos nosotros deslindar nuestra responsabilidad, nuestra necesidad de congregarnos y de relacionarnos entre los hermanos, que es el cuerpo de Cristo, y el crecimiento. No puede ir por separado, tiene que ir junto. Amén. Y como preámbulo, como introducción, queremos mencionar o queremos poner en claro que, y la semana pasada lo mirábamos, ¿verdad? Que Dios ha querido tener relación con su pueblo, relación con su creación, desde el inicio de los tiempos. Bueno, al ser eso posible, entonces Dios nos creó como seres relacionables. Repito, Dios nos creó como seres relacionables. Nosotros no fuimos creados para ser ermitaños espirituales. Nosotros fuimos creados para relacionarnos, para poder tener como enfoque a Cristo y poder relacionarnos con las personas y que Cristo sea el centro de esa relación. Bueno, como todo lo creado nos muestra que Dios nos creó para crecer, porque es fundamental. Si nosotros queremos relacionarnos con las personas, requiere de madurez, requiere de crecimiento. Entonces, la misma naturaleza nos muestra que fuimos creados para crecer. Lo podemos observar en Romanos
capítulo 1, en el verso 20, ¿verdad? 1:20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie o que no tienen excusa. El ser humano no puede excusarse de que yo no lo sabía, de que yo no sabía nada sobre Dios. Entonces, es claro que dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. ¿Cuáles cosas? Bueno, su eterno poder y su deidad. Al parecer dice que son invisibles, pero dice que se hacen claramente visibles desde la creación, desde el tiempo de Adán. Cuando él creó todas las cosas, se ve el poder de Dios. La creación nos demuestra su poder, ¿verdad? Eh, desde la creación del mundo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, los árboles, el campo, los pájaros, los animales, todo eso, su creación nos muestra con claridad su poder y su deidad o su divinidad como tal. De modo que cuando nosotros no podemos llegar a Dios y decirle que nosotros no lo sabíamos, es decir, no hay excusa sobre su eterno poder y su deidad. ¿Quién lo muestra? Lo creado, lo creado. Y todas las cosas fueron creadas con la intención de crecer. Dios muestra, una vez más repito, Dios muestra su poder y su divinidad cuando creó las estrellas, cuando creó las plantas, cuando creó los animales, cuando creó al mismo hombre, ahí en en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 nos muestra cómo Dios crea todas estas cosas y también crea al hombre al final. Bien, todo lo creado fue hecho con un propósito específico, fue creado con un propósito específico y es para cumplir los planes de Dios. Y para poder cumplir los planes de Dios, eso que Dios ha creado tiene que crecer. Amén. Todo tiene que desarrollarse o crecer. Si algo no creciera, sería anormal. Tendría un problema genético en él. Si una planta no crece, tiene un problema genético. Si un animal no crece, tiene un problema genético. O esa es su raza. Pero eso quiere decir que toda la creación fue creada para crecer, para desarrollarse. Las estrellas crecen, ¿verdad? Las plantas crecen, los animales crecen, los niños crecen. El pueblo de Dios debe de crecer. Si no creciera, habría un problema seguramente. Si una iglesia no crece, tendría un problema de genética. Dios nos hizo o nos creó para ser su pueblo, pero ese pueblo tiene que crecer. Por eso es que Él menciona y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la intención es que la iglesia, el pueblo de Dios, sus hijos tienen que crecer. La iglesia tiene que crecer. Bien, la Biblia, para ilustrar esto, la Biblia nos compara como a ovejas, ¿sí? Y lo podemos ver en el pasaje que vimos la semana pasada en el Salmo 103. En el Salmo 100, verso 3, dice, reconoced que Jehová es Dios, primero. El segundo punto es, y no, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Observa ahí, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué somos? Pueblo suyo. Y somos comprados con ovejas que están en su prado, que están bajo su cuidado, bajo su alimentación, bajo su cobertura. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Bien, entonces, si Dios nos compara con ovejas, si una oveja no crece o se reproduce, puede ser por tres razones, hermano. Esto lo mencioné en una predicación cuando todavía era pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si una oveja, porque Dios nos compara ovejas, si una oveja no crece, puede ser por tres razones. Tres razones fundamentales. Tomando el ejemplo de las ovejas, puede ser que una oveja no se reproduce porque es muy pequeña,
porque está niña, todavía no es fecundable, todavía su sistema reproductivo no se ha desarrollado lo suficiente. La segunda razón es porque está enferma, es decir, ya creció, ya es adulta, pero está enferma, es estéril, ¿sí? Por eso puede ser que la fecunde el macho, pero no puede reproducirse porque es estéril, está enferma, no está bien. Y la tercera razón es porque le falta macho. Si una oveja ya creció, está sana, pero sin embargo esa oveja no le echan un macho, no le ponen un semental, nunca se va a reproducir. Ahora, ¿cómo trasladamos esa parte de la oveja a nosotros como personas, como creyentes, como ovejas del Señor? Bueno, si una persona eh, es un nuevo creyente, está recién convertido, recién asimiló el Evangelio, va a ser difícil que tenga credibilidad, va a ser difícil que tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque es inmaduro todavía, no puede reproducirse porque está tierno, está joven, ¿verdad? De hecho, mucha gente todavía no le cree del todo de que ya haya empezado a hacer un compromiso con Dios, de estar viviendo bajo la voluntad de Dios con referente a la Biblia o dejándose gobernar por la Biblia. No le van a creer, ¿verdad? Eh, la segunda razón sería porque estuviera en pecado. Si esta persona ya no es nuevo, ya está un poco más, este cristiano ya es un poco más crecido, pero no vive de acorde a lo que dice la Escritura y todavía sigue haciendo las cosas que hacía cuando era inconverso, cuando todavía no decía nada que pertenecía a Dios y ahora sigue haciéndolas, esas mismas cosas, entonces está en pecado. La gente no le va a creer, por eso no se puede reproducir, por eso no puede evangelizar, no puede hablarle de Dios a las demás personas. Y la tercera razón, tomando el ejemplo de las ovejas, es que no tenga quien lo fecunde. Este cristiano no pasa tiempo con Dios, no crea relación con Cristo, con el Espíritu Santo, no ora, no crea una dependencia de Él, no posee esa relación íntima con aquel que lo ha llamado. Aleluya. Esas serían las tres razones posibles por las cuales la iglesia no crece o un cristiano no crece. Si tú y yo somos ovejas, quiere decir que debemos de crecer. Si tú y yo pertenecemos a Cristo, quiere decir que debemos de crecer por naturaleza. No fuimos creados para ser enanos espirituales. Fuimos creados para crecer, para manifestar el carácter y la santidad de Dios. Cuando Dios nos llamó, Él orquestó todo a manera de darnos el poder de cumplir sus planes. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, con la primera declaración que le hizo Jesús a sus discípulos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios, que el Padre en su soberanía, cuando nos eh, llamó, cuando Jesús vino, nos encontró perdidos, Él nos llamó, entonces Él mm, nos dio el Espíritu Santo como arras de nuestra salvación y nos dio el poder. Ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas, que nos estimula, que nos capacita, que nos faculta para poder desempeñar el trabajo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos faculta. Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra de Dios. Nosotros no tenemos participación en la salvación, no, de ninguna manera, pero sí tenemos participación en nuestra santificación. ¿Qué quiere decir? En nuestro desarrollo, en cierta manera. Decíamos la semana pasada, hay dos tipos de santificación. La santificación eh, instantánea, que es cuando Dios nos lava de pecado,
pero está la santificación progresiva, que tiene que ver con nuestra formación, con nuestro crecimiento, con nuestro carácter. Amén. Entonces, nosotros no tenemos participación en la salvación, pero sí en el desarrollo, sí en nuestro crecimiento. El compromiso de crecer es nuestro. Repito, el compromiso de crecer es nuestro, no es de Dios. Dios ya puso los medios, ya nos llamó, ya nos salvó, pero Él puso los medios para que podamos crecer. Para entender esto, vamos a examinar el pasaje de plataforma que nosotros leímos al inicio de Efesios 4 y lo vamos a ir desarrollando. Eh, Dice así en Efesios capítulo 4, en el verso 11. Amén. Dice así, y Él mismo constituyó, es decir, estableció, formó, habla de una institución. A uno dice, habla de una lista de 5 o de 4 o 5 áreas de servicio, pero hay personas que dicen que son 4, hay personas que dicen que son 5. Nosotros no vamos a meter en eso, simplemente vamos a ver cómo es que Dios instituye a estas personas para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, vamos a empezar con el punto de los apóstoles. Los apóstoles fueron llamados e instituidos directamente por el Señor Jesucristo. Los apóstoles que hoy usted puede escuchar a través de la red o de personas que se autodenominan apóstoles es una mentira. No, hoy no hay apóstoles, ¿sí? No hay apóstoles. Dice, los apóstoles fueron llamados e instituidos directamente por el Señor Jesucristo y lo podemos ver en el libro de Marcos 3, 13 al 19. Dice así, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y entonces empieza la lista, dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, que puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Feo, Tadeo, Simón el cananista, a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Esto es la lista de los 12 apóstoles que Jesús estableció. Ahora, a lo mejor tú te preguntes, bueno, hermano, pero ¿y qué hay de Pablo? Bueno, recordemos que Pablo en algún momento se añadió, ¿verdad? Y él mismo lo menciona, que fue el último, que fue como un abortivo, que ya fue fuera. Que es un abortivo? Dice que es una persona que nace fuera de tiempo. Y para esto vamos a ver 1 Corintios 15, pero lo vamos a leer un poquito más atrás, desde el verso 2, para poder entender lo que está hablando Pablo. Y dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está mencionando aquí el Evangelio. Y dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí es donde Pablo empieza a mencionar. Dice, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, a los que quedó al completo de los 12 apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Es decir, unos ya habían muerto y otros todavía quedaban vivos. Y luego dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Está mencionando una serie de apariciones que Jesús hizo después de haber muerto y resucitado. Se le apareció a varias personas y Pablo está mencionando
sucesos o esos diferentes sucesos. Y luego continúa diciendo, y al último de todos, como a un abortivo, dice. ¿Qué es un abortivo? Repito, un abortivo es algo que nace fuera de tiempo, algo que eh, sale después de tiempo. Y dice, como a un abortivo, dice, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Él es uno de los apóstoles. Fuera de él, Pablo se menciona a sí mismo como que él fue el último, el abortivo, que nació fuera de tiempo, o fue nombrado, instituido fuera de tiempo. Recordemos que esa vacante había quedado, que la vacante de Judas había quedado libre y que los apóstoles echaron fuerte. Ellos solicitaron, ¿verdad?, la participación de la iglesia para establecer a otra persona para hacer el suceso la sustitución de Judas. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Simplemente estoy tratando de mencionar que estos apóstoles que menciona Efesios capítulo 4 en el verso 11 son personas que Dios estableció personalmente, y Pablo como un abortivo fue parte de esos nombramientos de esos apóstoles. Aleluya. Bien, continuamos adelante y dice en que las personas tenían que cumplir ciertos requisitos para poder ser nombrados o ser catalogados o ser considerados como apóstoles. Y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 1 en el verso 21 y 22, que fue cuando nombraron al sucesor de Judas. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ese es el primer requisito, que tenían que escoger al sucesor de Judas o para ser apóstol a una persona que estuviera presente desde que Jesús empezó a entrar y a salir con todos ellos. Verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Observe. Entonces la persona que para que pueda ser llamado apóstol tenía que cumplir con estos requisitos. Tenía que haber estado desde que Jesús empezó a enseñar hasta la muerte, hasta la ascensión, muerte y ascensión de Cristo. Entonces realmente todos esos apóstoles tenían esa cualidad, excepto Pablo. ¿Por qué excepto Pablo? Bueno, porque Pablo fue como un abortivo, fue nacido fuera de tiempo. Entonces, fuera de ellos, realmente no hay nadie que cumpla con esos requisitos. No es el apóstol fulano, el apóstol perengano, el apóstol sutano. No, no, no hay apóstoles el día de hoy. Aleluya. Bien. Eh, Podemos ver que las funciones de los apóstoles. ¿Cuál era la función de ellos? Bueno, la función de los apóstoles es sencilla. La podemos ver en tres pasajes muy claros. Primero está en Efesios capítulo 2, verso 20, y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Vamos a ver cuáles son los fundamentos de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es? Bueno, la enseñanza, ¿verdad? La doctrina que ellos enseñaron y que estaba desde los apóstoles y los profetas, ¿verdad? De esos profetas. No habla de los profetas del Antiguo Testamento, sino de los profetas de esos tiempos, que los profetas realmente estaban subordinados a los apóstoles, que vamos a ver más adelante. Pero ese es la función. La otra función que podemos ver se encuentra en Efesios capítulo 3, en el verso 5, y dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles
y profetas por el Espíritu. Entonces, estas cosas que les fueron revelados a ellos, a los apóstoles y los profetas de ese tiempo, o los apóstoles y profetas neotestamentarios, fue con el fin de establecer doctrina, enseñanza, predicar, compartir la voluntad de Dios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12, dice así: con todo, las señales de los apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia y por señales y prodigios y milagros. Entonces, primero, Efesios 2:20. Los apóstoles fueron comisionados para establecer los cimientos fundamentales de la iglesia, la doctrina. El segundo es Efesios 3:5, recibir y declarar y escribir la palabra de Dios, como la tenemos el día de hoy. Y 3, 2 Corintios 12:12, confirmar la palabra por medio de señales y prodigios y milagros. Esa fue la encomienda para ellos. Lo podemos ver desde cuando Jesús los comisionó de 2 en 2 para predicar el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. Se refería a los apóstoles que habían sido enviados a predicar en ese momento, esos que habían sido llamados. Claro, con esto no quiere decir que hoy en día Dios no haga señales, milagros y prodigios, porque sería como limitar a Dios. Dios lo sigue haciendo, ¿sí? Dios lo sigue haciendo por su infinita bondad, por su misericordia, por su omnipotencia, por su omnipresencia. Él lo sigue haciendo, pero hoy en día no hay personas facultadas o comisionadas a hacer esa función. ¿Debemos de orar por enfermos? Sí, debemos de orar, pero si a Dios le place hacerlo, no como en el caso de ellos, que fue depositado una unción especial, una encomienda, una comisión especial. Amén. La segunda línea que vemos en este Efesios 4:11 son los profetas, ¿verdad? Tampoco quiero mencionar que tampoco hay profetas hoy en día. No los hay o al menos no como lo dice la Escritura. Lo podemos ver. Por la evidencia escritural, eh, parece ser que el oficio de profeta era para el beneficio de la iglesia local. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 13, en el verso 1. Vamos a ir ahí a ese Hechos 13, verso 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, eran varios, y son profetas neotestamentarios, pero también había maestros. Y dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto a Herodes, que se había criado junto a Herodes, y al tetrarca, Herodes el tetrarca, y Saulo. Podemos ver que había profetas y había maestros en ese tiempo en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿verdad? Hechos capítulo 11, verso 21, dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, donde estaban los profetas y los maestros. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Creyeron a la palabra. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, a donde estaban los maestros y los profetas. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas, de los que ya estaban ahí, de los que vimos en el capítulo 13, ¿verdad? Unos
Aquellos días unos profetas descendieron de de Jerusalén a Antioquía, ¿verdad? Y vamos a ver este último verso. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Estos profetas tenían la capacidad de comunicar la voluntad de Dios o de comunicar, de predicar el Evangelio como tal. Esta era la encomienda. Estaban los apóstoles que establecían la doctrina, que plasmaban la palabra del Señor, pero también estos profetas predicaban el Evangelio, comunicaban el Evangelio. Eso es profetizar. Profetizar es comunicar. Entonces, si bien la Biblia nos dice esto, entonces cuando estas personas profetizaban o predicaban, siempre lo hacían regularmente cuando estaban ausentes los apóstoles, porque los apóstoles eran 12, no podían estar en todo lugar, pero se apoyaban de los profetas o de los predicadores, mejor llamados profetas es equivalente a predicador. Entonces, estas personas eran los que se dedicaban a predicar el Evangelio, pero siempre estaban subordinados a los apóstoles, porque recuerden que venían de Jerusalén y fueron establecidos en Antioquía. Aleluya. Bien, el segundo grupo ya vimos los apóstoles y los profetas, ahora vamos a ver los evangelistas. Los evangelistas es el que comunica el Evangelio, por eso viene de la palabra evangelista, viene de la palabra evangelio. Entonces la palabra evangelista, ¿verdad? Es el que comunica el Evangelio y esto lo podemos ver en Hechos 21:8. Dice así: al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. ¿Cuáles 7? Bueno, de los 7 diáconos que se habían eh, seleccionado en Hechos 6. Amén. Entonces nosotros podemos observar que Felipe se convirtió en un evangelista, en una persona que llevaba el evangelio. Recordemos que Esteban también fue uno de ellos. Amén. Entonces estas personas son capaces de morir por compartir el evangelio. No son esas personas que hoy se llaman evangelistas y simplemente van a predicar a las campañas, simplemente van a predicar a donde se les reúne la gente. No, estas personas estaban dispuestas a morir por el evangelio y no importa si era 1 o eran 10, no importaba. Ellos simplemente se conformaban con servirle a Dios de predicar el evangelio. Por eso se les llama evangelistas. Los de hoy en día se llaman evangelistas, ¿verdad? Que van simplemente por la ofrenda, igual que los comúnmente llamados hoy apóstoles o profetas. No, estos son personas que Dios estableció, los apóstoles, profetas que Dios seleccionó, ¿verdad? Y los evangelistas que Dios les dio ese don de comunicar. Ahora, podemos recordar también a este varón, ¿verdad? Discípulo eh, de Pablo, ¿verdad? A Timoteo, ahí en su segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 5, Pablo le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es decir, todo pastor tiene que ser o esperar recibir el don de evangelista. No, simplemente desde el momento en que fue llamado, tiene que tener esa habilidad de comunicar el evangelio y asimismo desarrollar a los hermanos de la iglesia a compartir el evangelio o sembrar la inquietud de compartir el evangelio. Estos son los evangelistas. Eh, los otros están, bueno, el último grupo, que serían pastores y maestros, que realmente, bueno, podemos ver que se puede entender como dos ministerios, aunque estén estrechamente juntos o relacionados en su desempeño, ¿verdad? Para poderlo comprender un poquito, sería por separado. Primeramente está el de pastor. Ya vimos apóstoles,
profetas, evangelistas. Ahorita estamos con pastores y maestros. Bueno, el pastor se traduce de una manera más eficaz como apacentador. Y esto lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 5, ¿verdad? Vamos a ver, Primera de Pedro 5, 2. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Pero observe que aquí dice, apacentad la grey de Dios. Esa es la función de un pastor. Apacentad la grey de Dios. Apacentarla es alimentarla, cuidarla, guiarla, instruirla, en fin, ¿no? Esta es la palabra de pastor. También en otros textos es llamado como anciano, y eso lo podemos ver en Tito, ¿verdad? Vamos a ver Tito, capítulo 1, verso 5 al 9. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, o más bien dicho, para que establecieses pastores en cada ciudad o en cada iglesia, así como yo te lo mandé, dice. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, ¿verdad? Porque es necesario que el obispo, también llamado, ese es otro nombre que se le da al pastor como obispo. ¿Por qué obispo? Porque un obispo es un supervisor, alguien que está viendo, supervisando el crecimiento de las demás personas. Entonces dice, el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aleluya. Entonces nosotros podemos observar que efectivamente tenemos tres palabras para ilustrar a el nombre del pastor, ¿verdad? La tercera palabra la podemos encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, supervisor, ¿verdad? Que está viendo, cuidando el crecimiento de las ovejas, guiándolos, en fin, alimentando, dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí podemos ver la parte de enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no un nacido de nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Bueno, podemos ver que el pastor hay tres maneras de nombrarlo: sea pastor, sea también llamado anciano, o sea llamado obispo. Bien, también tenemos el quinto ministerio o la quinta ejecución de las personas que Dios estableció para nuestro crecimiento, y son los maestros, y eso lo podemos ver en nosotros con Primera de Timoteo capítulo 5, ¿verdad?
Vamos a ir ahí a 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Y dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bien, ahora bien. Recordemos que dijimos que también los ancianos son llamados, los pastores son llamados también ancianos. En unas congregaciones está el pastor principal, el que dirige toda la iglesia, pero siempre detrás de él hay pastores auxiliares que tienen o que cubren ciertas áreas. Entonces, a esas personas, aunque a este se le llama pastor, ¿verdad? El pastor principal, estos también son pastores, pero comúnmente se le llama grupo de ancianos. Son pastores también, pero son grupos de ancianos que tratan o que ayudan a cuidar el rebaño, pero también cuidan al pastor de alguna manera. Entonces, hay pastores auxiliares o llamados ancianos de la iglesia. Amén. Entonces, y dice que los ancianos que gobiernen bien, dice, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Aleluya. Todos y cada uno de estos ministerios, hermanos, fueron establecidos por Dios o por Cristo, instituidos por Cristo, para poder llevar a la iglesia al crecimiento, a la madurez espiritual. Amén. Vemos, continuamos con esta parte de Efesios, con Efesios capítulo 4, verso, 4, verso 12, y dice así: ¿cuál es el fin? Aquí nos indica cuál es el fin de estos ministerios, ¿verdad? De estas personas que Dios estableció. Dice, y asimismo Él concedió a unos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces aquí dice en el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, a fin de perfeccionar, este es el objetivo por el cual Dios establece a estas personas, a estos 5 grupos. Recordemos que los apóstoles, ya no hay hoy en día apóstoles, ya la doctrina ya está determinada, ya está canonizada, aquí se encuentra doctrina. La palabra, la revelación ya está dada y ya fue revelada a través de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, está ahí plasmada en este libro, en su palabra, en el Evangelio. Y los profetas ya cesaron, ya cesó el ministerio de profecía, de profeta. Ya no hay profetas hoy en día. ¿Por qué ya no hay profetas? Porque esos dos ministerios quedaron sustituidos por el del evangelista, el de pastor y maestro. Quedaron sustituidos a la muerte de los apóstoles. Ya no hay estos ministerios disponibles. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ellos lo iniciaron, por eso es que están fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia está sobre el fundamento de los apóstoles, lo que ellos empezaron, ¿verdad? Y luego dice, a los santos, dice, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia, a todos los que son llamados a la santificación, para la obra del ministerio, es decir, para ayudarlos a desarrollar sus dones, para la edificación, para que ellos puedan ser de bendición o para edificar, ayudar a edificar a otros creyentes. Lo vamos a ilustrar de esta manera, mire. Los apóstoles hicieron su parte, los profetas hicieron su parte, nos comunicaron el Evangelio, ya lo tenemos, después de Cristo. Ahora los evangelistas comunican el Evangelio, la iglesia está llamada a ser evangelista y también a establecer pastores y maestros. Entonces ellos ya son establecidos para ayudar a las ovejas a que también cumplan la obra del ministerio, para que esos, a su vez, esos hermanos puedan ayudar a otros a la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, el verso 13 dice así: hasta que todos, es decir, lo vamos a seguir haciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, esto no se va a acabar ahorita.
ni dentro de un año, ni 2 años, solamente Dios sabe. Hasta que Él regrese tenemos que seguir haciendo, porque solamente hasta que Él regrese seremos perfeccionados. Porque de qué dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ver, ¿qué es lo que quiere decir esta parte? Hasta que todos lleguemos. Es decir, todos debemos de aspirar a llegar a ese nivel. La unidad de la fe quiere decir a una misma enseñanza bíblica, a una enseñanza bíblica, una enseñanza respaldada con la misma palabra, interpretada dentro de su contexto, ¿verdad? Una palabra bien interpretada. Entonces todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, ¿verdad? Es decir, a que todos lleguemos a creer lo mismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente a través de la palabra. Yo no puedo hacer interpretaciones aisladas de lo que yo creo, porque entonces me salgo de la unidad de la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Es decir, la unidad de la fe viene del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuál es? Al de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir que los eh, creyentes deben de manifestar las cualidades y el carácter de Cristo. Es decir, una doctrina, una enseñanza bien interpretada bíblicamente, eso me va a ayudar a creer lo que creen otros hermanos. Eso es unidad de la fe. Y eso me va a llevar a creer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso va a producir en mí el que yo pueda manifestar el carácter de Cristo. Por eso hoy tenemos muchos cristianos que no manifiestan el carácter de Cristo porque se les está enseñando mal. Y esa es responsabilidad del pastor, del evangelista, del maestro, ¿verdad? Repito, a veces lo hacen por flojera, a veces por costumbre o a veces simplemente porque no tienen el llamado a enseñar, a pastorear, a ser ancianos. Están desarrollando algo que no les compete. No procuran desarrollar su ministerio. Aleluya. Bien, dice el verso 14 de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes. Este es lo que Dios o lo que Cristo quiere evitar. Por eso estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, para que no vivamos estas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Repito, hay veces que lo hacen bien intencionados, lo hacen con un corazón sincero, pero son flojos, no quieren documentarse, no quieren estudiar para poder presentarse como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aleluya. Bien, entonces este verso 4 nos presenta la idea que nosotros como ovejas tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar una iglesia donde nos vamos a congregar, ¿verdad? Debemos de ser cautelosos. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar la doctrina que se emplea. Nosotros hoy tenemos una diversidad de iglesias dispuestas en el área física, en el lugar donde vives, en el lugar donde estás, incluso la misma iglesia donde tú asistes pudiera entrar o caer en estos parámetros de mala interpretación. Entonces tú debes de ver, tu deber es examinar las escrituras para ver que si lo que se predique está acorde a la voluntad de Dios, de acorde. Hay quienes dicen, es que te debes de sujetar a la autoridad porque sea buena o sea mala. No, no es eso lo que Dios quiere, no es eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo
eh, 5, verso 21. Vamos a verlo. Dice, examínalo todo, retened lo bueno. Dios, Jesucristo, nos manda que nosotros a la hora de escoger dónde nos vamos a congregar, la familia espiritual, debemos de examinar todo. Y examinando eso, debemos de desechar lo malo, retener lo bueno. Pero ciertamente hay congregaciones donde toda la doctrina está torcida. Y le puedo mencionar algunas de nuestros hermanos, pero con ánimos de no ofender a nadie, no lo voy a hacer. Pero sí te exhorto a ti, hermano, que me escuchas. No importa si tú eres mormón, adventista, metodista, presbiteriano, pentecostés, qué sé yo, luterano, ¿verdad? Testigo de Jehová, no importa qué religión o qué credo profeses, todo lo que te digan tienes que examinarlo a la luz de la Escritura, y si puedes conseguir una Biblia interlineal con números Strong, te consigues una concordancia Strong para que tú puedas analizar el texto en el idioma original y puedas ver si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. ¿Verdad? Es tu responsabilidad no dejarte engañar. 1 Timoteo capítulo 4, en el verso 1 al 7, dice de lo que debemos de tener cuidado. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participases de ellos. Otra vez. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy en día hay grupos que dicen, no debes de comer de esto, no debes de comer de esto, no debes de comer de esto. Y entiendo que lo hagan por una cuestión de salud, y es bueno y es válido, pero siempre y cuando sea por una cuestión de salud y no sea por cuestiones religiosas, que no sea por cuestiones de que esto no porque es inmundo, esto acá porque es inmundo, como en el caso de algunas personas que practican el judaísmo, ¿verdad? Y algunos que son todavía su doctrina está fundamentada sobre el Antiguo Testamento. Si es por salud, ok, está bien, perfecto, practícalo. Pero si no es por salud, yo te animo a que puedas examinar lo que te están diciendo, ¿verdad? Dice el verso siguiente, verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Debemos de agradecer a Dios por ello, ¿verdad? Y él dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, si esto enseñas a los demás, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad. Esto, hermano, es algo que nosotros tenemos que evitar, tenemos que buscar llenarnos de lo positivo que dice Cristo, de lo que dice Pablo a Timoteo, pero tener cuidado con lo que se predica, tener cuidado con lo que se prohíbe, tener cuidado con cómo se interpreta la palabra. Ese es el punto. Amén. Bueno, dice el verso 15 de Efesios. A ver si lo tenemos por aquí. Efesios, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien, el cristiano que ha recibido la palabra de Dios debe rendir su voluntad a la del Señor, a pesar de sus propios deseos y sus gratificaciones. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿sí? Esa parte, nosotros debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios,
¿sí? Y luego dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y esto es Cristo. O sea, lo vamos a someter para poder crecer, ¿verdad? Vamos a someter nuestra voluntad para poder crecer en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Bueno, es Cristo. Aleluya. Verso 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. O una vez más, bien, voy a parafrasear este pasaje que acabo de leer. Dice, ¿de quién? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Todo el cuerpo es la iglesia, ¿sí? Bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué es? Bueno, es el conocimiento. El conocimiento nos va a unir a otros creyentes como iglesia, al cuerpo. Dice que se ayudan mutuamente. ¿Cómo se ayudan? A través de los dones que Dios ha dado. Dice, según la actividad. ¿Qué es la actividad? El ministerio propia, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación, para ir edificándose en amor. ¿Cómo es? Crecimiento, el crecimiento, hermano. Entonces requerimos de Cristo, nosotros la iglesia, ¿verdad? El conocimiento de Cristo para unirnos como, con Cristo y con la iglesia, como iglesia. Requerimos de los dones dados por Cristo para edificarnos, ¿verdad? Para que nuestra actividad, ministerio o servicio pueda ejecutarse y podamos crecer. Este texto abarca todo eso. En conclusión, el cristiano que realmente es regenerado por Cristo debe de poner en práctica estas bases en su vida. Sí, hermano. Estas bases deben de ser primordiales en nuestras vidas. El crecimiento personal es inevitable para el cristiano, para aquel que pertenece a Dios, porque no fuimos creados como enanos espirituales, no fuimos creados para estancarnos, no fuimos creados para llegar y quedarnos así. Hace algunos días o semanas platicaba con una persona y me dijo, hermano, ¿por qué enseñarles cosas tan complicadas a los hermanos que no pueden entender? ¿Por qué no simplemente que crean en Cristo y se queden así, dando gracias a Dios? Digo, porque nadie llega a un hospital en calidad de enfermo para quedarse como enfermo y estar siendo suministrado medicamento. No, nadie llega en ese estado para quedarse así. Todos llegan en calidad de enfermo para mejorar y para salir, para darse de alta. La iglesia es como un hospital. La palabra es nuestra medicina. Entonces la palabra nos debe de ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Fuimos creados para crecer y pertenecer, hermano. Segunda de Corintios capítulo 8, en el verso 5. Me gusta este texto porque habla de dos compromisos. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Pablo aquí está hablando de la recolecta para los santos. Pero voy a agarrar este texto para ilustrar, para demostrar los dos compromisos que hay. Dice primero que estas personas que habían creído, ¿verdad? Dice que se dieron primeramente al Señor, dice. Observe que se dieron al Señor primero. Es un compromiso. Cuando tú te entregas a Cristo para que Él te gobierne, entonces tú te das al Señor, te das a Dios. Y dice, y luego a nosotros por voluntad de Dios. Es decir, te das al Señor y luego te das a los demás creyentes. Dos compromisos hay. Te das a Dios, te entregas tu vida a Él, pero te das a la iglesia, te das a los creyentes, te das a la iglesia local para pertenecer a ellos también. Ya no eres solo, ahora perteneces a la iglesia. Aleluya. Bueno, Dios nos creó como seres relacionables, lo he estado mencionando a lo largo de toda esta exposición. No nos llamó para ser llaneros solitarios, también lo he estado mencionando a lo largo de esta exposición. Necesitamos tener un sentido de pertenencia a un lugar. Tenemos que tener un sentido de pertenencia a una iglesia. Y ese lugar a la que vamos a pertenecer, debemos de analizar 5 cosas.
5 cosas y quiero que las tengas presentes. Primero, necesitamos un lugar donde podamos recibir la palabra de verdad a la luz de la Escritura. Es decir, necesitamos un lugar donde la palabra de Dios se interprete de la manera correcta. Necesitamos un lugar donde se pueda crecer en conocimiento a través de una buena interpretación. Necesitamos un lugar donde nos corrijan nuestras deficiencias y nuestras debilidades. Si yo voy a ir a un lugar donde no me van a decir nada por cómo yo viva, por cómo yo me comporte, ese lugar es incorrecto, porque nunca vas a poder crecer, nunca vas a poder mejorar. Necesitas un lugar donde te confronten. Cuarto, necesitas un lugar donde puedas crecer en carácter. A través de la disciplina que uno crece en carácter y a través de la lectura de la palabra, a través del conocimiento de su palabra, creces en carácter. Y 5, necesitas un lugar donde puedas ejercer tus dones libremente. Entonces, si tú vas a escoger una iglesia, tú vas a escoger un lugar donde congregarte, primero, asegúrate que se interprete la palabra de la manera correcta. 2, que puedas crecer en conocimiento. 3, que puedas ser corregido, confrontado. 4, que crezcas en carácter. Y 5, que puedas ejercer tus dones libremente. En otras palabras, que puedas servir con libertad. No que te estén tapando, que te estén cuidando, que te estén obstruyendo. No, no es así. Ahora bien, para poder crecer, eso solamente se puede dar en la calidez de pertenencia de la iglesia local. Necesitamos tener un sentido de pertenencia a una iglesia local, porque solamente allí se encuentran los hermanos, que es la iglesia también, y solamente allí se encuentra un pastor, que el pastor es el que te va a enseñar, te va a interpretar la Biblia, te va a enseñar, te va a corregir y te va a dar un lugar donde puedas servir junto con otros hermanos. Hermano y amigo que me escuchas, y si tú has comprendido esta palabra, yo te voy a invitar a que pongas tu confianza en Dios, lo dejes que obre y empieza. Si tú eres de las personas que dicen, bueno, es que yo batallo mucho para comprender, necesitas quien te ayude, bueno, puedes mandar un mensaje, estoy para servirte. Y si no, busca una iglesia local donde tú vives, una iglesia, y examina estos 5 puntos. Y si no, sigue buscando. Sal de tu comodidad, sigue buscando, porque Dios ama. Busca a quien está perdido. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios nos vaya perfeccionando en amor para el día de su regreso. Amén.